Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Café con Cabana. Hoy tengo nuevamente mi tercer episodio con Claudio Lani porque naturalmente las charlas porque aquí no son entrevistas, son unas charlas, clases magistrales que tenemos con Claudio. Y hoy día vamos a tener una mesa de análisis crítico porque no vamos a hablar de política local. Vamos a unir los puntos de un mapa que se está redibujando ahora mismo frente a nuestros ojos. Y vamos a ver qué tantas verdades, porque de repente un dron fabricado en Venezuela afecta la seguridad de Occidente, Estados Unidos está cerrando el grifo del petróleo barato a China, y lo más importante, oye, ¿dónde quedan parados Israel, Europa y América Latina en este conflicto de grandes titanes? Oye, Claudio, bienvenido a este nuevo Café con Cabana. Y yo sé que contigo voy a conectar todos los cables sueltos que existen entre Caracas, Teherán, Washington y Pekín. Vamos a una cantidad de kilómetros grandes. Hola, Claudio. Hola Roberto, muchas gracias por la invitación y vamos a ver si logramos unir con claridad para que nuestros invitados entiendan la problemática que hay detrás de todos estos movimientos. Así que démosle, cuando tú quieras empezamos. Ok, mira, el patio trasero, muchas veces el patio trasero todo lo quieren tapar y hoy día tenemos una amenaza en el patio trasero. A eso yo le llamo Venezuela, Irán y Hezbollah. Empecemos por lo más cercano. Hemos visto cómo la relación entre Venezuela e Irán han pasado de ser diplomática, bueno, a una relación profundamente operativa y militar, porque ya no es secreto que la presencia de Hezbollah ni tampoco de la fabricación de drones allá en Venezuela. Oye, más allá de esta retórica antiimperialista, ¿cuál es la evidencia real de la fabricación de drones de ataque iraníes en suelo venezolano? ¿Y qué amenaza militar real representan para la región? A ver, Roberto, los antecedentes están a la vista y se sabían desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que al principio de la década del 2000, el entonces presidente de Irán, Ahmadinejad, visitó Caracas, en la época en que aún estaba Chávez, y el presidente iraní en su maleta llegó con Hezbollah. Hay que entender que Hezbollah es el socio principal no gubernamental que tenían los iraníes. Entonces, era la manera que tuvo Irán de ingresar a Latinoamérica. Y era muy conveniente en Irán, o sea, perdón, en Caracas, porque ideológicamente lo que los unía era esto, el tema antiimperialista, anti-Estados Unidos por un lado, y por otro, ayuda técnico-militar y monetaria. Entonces el negocio, si lo miramos desde esa perspectiva, era que Venezuela era la base operativa dentro de su territorio para que Hezbollah pudiera desarrollar una fábrica de drones, que eso está documentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y además ingresara en el negocio del narcotráfico haciendo lavado de dinero. Entonces, esto era una suma, entre comillas, en que los dos ganaban en este negocio. Irán, por un lado, podía recibir dólares frescos a través del lavado de dinero que hacía Hezbollah de la droga que se producía y se negociaba desde territorio venezolano. Y eso trae varios peligros para la región. Primero, las bandas criminales, que en Latinoamérica hoy día están totalmente esparcidas, porque Venezuela entregó no solo el respaldo operativo, sino que además entregó pasaportes legales, ¿sí?, del gobierno venezolano. Entonces, estas personas podían moverse libremente por todo el mundo y especialmente por el territorio latinoamericano. Eso por un lado. Y lo segundo es que a poco más de 1500 kilómetros de las costas de Florida había una fábrica que estaba produciendo drones de ataque, y eso los norteamericanos no lo podían permitir bajo ninguna circunstancia. Entonces,
esto de la presión sobre Venezuela por el tema de la droga, no solamente es por eso, sino que además es que es la idea de desmantelar este peligro militar que era en el fondo Hezbollah, pero en realidad es Irán. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que los norteamericanos no iban a permitir que un país hostil esté fabricando drones de ataque a 1500 kilómetros de sus costas. Y segundo, el tema de la droga. La droga, y también está documentado, y yo me imagino que esto se va a saber con mayor claridad cuando empiece el juicio en marzo de Nicolás Maduro en Nueva York, fue usada como un arma de desestabilización en Estados Unidos. Oye, Claudio, ¿y podemos ir precisando un poco cómo funciona exactamente este esquema de lavado de dinero y de narcotráfico que utiliza la infraestructura del Estado venezolano para financiar el terrorismo en el Medio Oriente? Y ahí ya nos estamos yendo un poco más lejos. A ver, primero entendamos que esto de la droga y el lavado de dinero, todo, los que lo hacen lo ven como un negocio. Acá el tema ético-moral no existe. Entonces la situación es la siguiente. Supongamos que una persona X que está en Venezuela produce y exporta droga. Eso genera una cantidad de dólares inmensa, pero son dólares, entre comillas, digamos, mal habidos. No hay Sí. documentos que respalden la transacción, ni mucho menos. Entonces, ese dinero yo no lo puedo ocupar para ir a comprar en cualquier parte ninguna cosa. Tengo que blanquearlo. ¿Cómo lo blanqueó? Bueno, ahí es donde entra Hezbollah. Hezbollah toma ese dinero, se lo lleva al Medio Oriente y lo ocupa para sus empresas, comillas, fantasmas. Con eso pueden ingresar al sistema económico mundial estos dólares, comprando empresas, participación en distintos negocios, etcétera. Y las utilidades que genera esto son devueltas a Venezuela, ¿sí? Ya como dinero blanco, bajo el amparo de alguna empresa transnacional de cualquier tipo, especialmente cosas, tipos de transporte, transportes marítimos, empresas de ese tipo, que están armadas con este dinero. Entonces las utilidades que generan estos nuevos negocios ya están blancas. Por lo tanto, es un dinero que puede ser ocupado para incluso ir a comprar al supermercado. No hay cómo seguir ese dinero. Entonces, ¿qué hace el Departamento de Estado de Estados Unidos? El Departamento del Tesoro, en realidad, empieza a seguir este dinero y se da cuenta que este dinero que de repente aparece en el sistema proviene de alguna parte, y esta parte es la utilidad del negocio de la droga que sale desde Venezuela. Esa es la manera en que todos ganan, porque obviamente Hezbollah cobra un porcentaje por hacer esto, y los jefes de este cartel en Venezuela cobran una comisión por poner en riesgo, digamos, su puesto, y esto es lo que genera lo que los norteamericanos llaman el cartel, que en el caso venezolano el cartel de los soles. Básicamente esa es la estructura en cómo se maneja este lavado de dinero. Ahora, mucho de este dinero, como es en el fondo un dinero que no es justificable, es el que se ocupa para pagar los sueldos, aunque suene duro, pero es para pagar los sueldos de los terroristas o de los afiliados a Hezbollah, a Hamas, a los hutíes, que a fin de mes, por estar disparando, matando, colocando bombas en alguna parte, van y cobran un sueldo, porque ellos tienen que mantener, es su trabajo, digamos. Y esa es la manera en que este dinero vuelve a circular de forma legal. Oye, sigamos en Latinoamérica, sigamos en Venezuela. De lo que estoy escuchando, podríamos decir que Venezuela se convirtió oficialmente en la base de operaciones y logística avanzada de Irán para cualquier ataque en el hemisferio occidental. ¿Cómo ves eso en el futuro, con esto que ha estado pasando de extraer a Maduro a Estados Unidos, con un gobierno que se supone que maneja Estados Unidos, pero que dice que no va la gente de Venezuela? ¿Cómo ves eso? A ver, efectivamente, la base operativa
de Irán en Latinoamérica era Venezuela. Con la Eh, extracción de Maduro, esto se terminó. Obviamente, los norteamericanos, una cosa es lo que nosotros vemos en televisión y otra cosa es lo que pasa tras bambalinas, digamos. Los norteamericanos deben estar en todos los estamentos del Estado venezolano en este minuto, viendo quiénes son los que participaban de esta red. Eso por un lado. Segundo, durante todo el tiempo en que Irán o Hezbollah actuaron de manera abierta en Venezuela, con el respaldo del gobierno, estos, digamos, agentes de Hezbollah se diseminaron por toda Latinoamérica. Incluso, lo que pasa es que mucha gente dice, no, es que no hay terroristas, por ejemplo, en Chile o en la Triple Frontera. Pero sí hay negocios que participan del lavado de dinero, sobre todo en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, que hay poco control gubernamental en este lugar. Entonces, el paso de un país a otro para lavar dinero y para crear nuevas empresas era muy fácil. En las zonas francas, como en el norte de Chile, también el Departamento de Estado norteamericano, la DEA además, mostró claramente con documentos que habían empresas que se dedicaban a lavar dinero y cuyos dueños finales eran Hezbollah. Entonces, las redes de financiamiento estaban por toda Latinoamérica, unido a los carteles de la droga, porque al final estos grupos se necesitan unos a otros. Entonces se hizo una especie de sociedad entre estas dos entidades claramente ilegales, en donde se dedicaban a lavar dinero por un lado y a percibir ingresos de la producción de la droga. Entonces, en definitiva, yo te diría que hasta antes de la extracción de Maduro de Venezuela, Venezuela era el lugar de partida de todos estos grupos y todos estos movimientos. Y digamos, la toma de Maduro llevado a Estados Unidos para ser enjuiciado, obviamente esto cae. Va a tomar un tiempo en que se pueda localizar, digamos, a todos estos tentáculos. Hay que recordar que hace muy poco tiempo atrás, acá en Argentina, la ministra Bullrich, en ese minuto ministra de Seguridad del gobierno argentino, ella dijo claramente en una entrevista, Hezbollah está infiltrado en Argentina y en varios países de Latinoamérica haciendo negocios para lavar dinero. Y tampoco olvidemos que el año 94, el atentado de la AMIA es un atentado organizado, o sea, digamos, ordenado por Irán y organizado por Hezbollah en territorio latinoamericano, en Argentina. Entonces no es algo que es, digamos, teoría sobre un escritorio. Acá hubo empíricamente el uso de estos recursos, entre comillas recursos, para efectuar un atentado terrorista. Oye, completísimo Latinoamérica. A volar, vamos a cambiarnos de continente y vamos a hablar un poquito de la guerra energética. La guerra energética, cómo vamos a asfixiar el dragón, cómo lo vemos ahí Estados Unidos versus China. Y queremos tocar aquí el tema del petróleo subvencionado, la economía china. Entonces, vamos a pasar a este ajedrez económico. Estados Unidos parece haber iniciado una maniobra silenciosa, pero bien especial, cortando el suministro de petróleo barato que elimina esta gran maquinaria industrial china. Bueno, y esto no comenzó ayer, tampoco comenzó con la extracción de Maduro. Esta es una estrategia que viene desde la visita de Trump a Medio Oriente, desde esa época. Eh, Claudio, si Estados Unidos logra cortar efectivamente el flujo de petróleo subvencionado de Irán y Venezuela hacia China, ¿tú crees que la economía china tiene la capacidad de absorber el aumento de costos o estamos ante una crisis de manufactura inminente para Pekín? A ver, como tú acabas de decir, Roberto, este conflicto no es solamente geopolítico, sino que es económico. Y acá sí podríamos decir, guste o no guste a los seguidores o no de Trump o de Estados Unidos, Trump está haciendo una jugada desde su perspectiva muy inteligente. Ir a una guerra con China no tiene ningún sentido porque es una guerra de suma cero.
Entonces la guerra entre estos dos titanes, como tú anunciaste en la presentación, se está desarrollando en el ámbito económico. La ventaja que tiene China versus Occidente es que tiene un recursos humanos prácticamente infinito, ¿sí? Sí, Y por la estructura política de China, digamos, el costo de mano de obra es muy barata. Ahí no hay seguros de cesantía, no hay pagos para desahucio. jubilación, ni mucho menos. Entonces, digamos que en esas condiciones, a pesar de que China está en la OMC, es bastante una competencia desleal versus Occidente. Entonces, uno de los insumos de la competencia es el petróleo. China estaba recibiendo por parte de Venezuela, por pagos de ayuda económica desde hacía mucho tiempo, un petróleo muy barato, muy barato. Y eso hace que la manufactura china sea además, junto con la mano de obra, aún más barata. Entonces la competencia, el rango de diferencia de costo entre Occidente y China es muy grande. ¿Qué hace Trump? Uno de estos elementos que a China le benefician, que es el petróleo, lo corta desde Venezuela. Si a eso le sumamos que también puede cortarlo desde Irán, ¿sí? El valor de mano de obra, perdón, de los productos chinos ya no va a ser tan barato. Y lo que busca Trump en el fondo es bajar o aumentar el costo de mano de obra en China para que India, que tiene la misma cantidad o mayor de mano de obra, le compita directamente, digamos, face to face, cara a cara, a los chinos. Y lo que en el fondo está detrás de todo esto es que la famosa ruta de la seda que estaba 2.0 que está haciendo China, ahora va a tener una competencia que parte en India, ¿sí? Atraviesa Medio Oriente y llega a Europa. Entonces ahí en el fondo, ¿quién va a tener los mejores productos y más baratos? Va a ser básicamente quien sea más eficiente. Ya no va a ser el que tenga costos más bajos por temas políticos o de gobierno. Y eso es lo que busca Trump. En el fondo Trump lo que ha hecho es botar el tablero, girar el tablero de ajedrez económico en este caso, y Claro. decir, perfecto, compitamos, pero ahora vamos a competir en comillas igualdad de condiciones. La energía va a costar lo mismo a los chinos que a los indios o con los norteamericanos. Entonces, por ese lado, lo que ha hecho Trump es muy bueno porque obliga a los chinos a replantearse. Ahora, si eso va o no a repercutir en el corto plazo en la economía china, yo diría que más en el mediano plazo. Una vez que se ajusten las cosas, porque China, entre todos los recursos que tiene, no tiene petróleo y No. está obligado a ir a buscarlo afuera. Y sus Sí. principales proveedores hoy día ya no están en el lado de ellos, sino que en el lado de Estados Unidos. Oye, y justamente hablando de, hablaste de mediano plazo, veamos un poquito más largo, mediano y largo plazo. ¿Fue la visita de Trump a Arabia Saudita e Israel el punto de partida para alinear a los productores árabes y aislar a los compradores de lejía iraní? Mira, buen punto, Roberto. Si nuestros amigos recuerdan, creo que fue en octubre o noviembre del año pasado, Trump hizo una gira por Medio Oriente, visitó todos los estados, los países productores de petróleo de la zona. Incluso se recordará casi como una anécdota que los cataríes le regalaron un avión a Así Trump. es. Sí, Trump volvió con un avión nuevo. Pero lo que a mí me parece que se habló en ese minuto y lo que Trump puso sobre la mesa es van a venir cambios, y esto Netanyahu ya lo había dicho a mitad de año del 2025, que el Medio Oriente ya no iba a ser el mismo, y debe haber puesto sobre la mesa Trump es o están con nosotros o están contra nosotros, ya no existe la posibilidad de ser neutral. Y les debe haber dicho, nosotros vamos a, digamos, a mover el tablero y vamos a sacar del juego a Irán. Hay que tomar en cuenta que el mundo ha cambiado mucho desde que Trump asumió. Ya estos grupos terroristas o proxies ya son un problema, ya no son un activo. O sea, decir públicamente que estoy con Hamas o con Hezbollah o con los hutíes ya no es rentable. Entonces,
hay que tomar decisiones. Y yo creo que en esas reuniones que hubo, estos países del Golfo, que además son sunitas y siempre han sido muy recelosos de Irán, que es chiita, se alinearon con Estados Unidos. Y la muestra de eso es que apoyaron el plan de Trump para Gaza. Muchos se van a unir o ya se unieron países musulmanes, no árabes, a los acuerdos de Abraham. Entonces la situación geopolítica está cambiando. Se formó una especie de, de sector o de área de influencia bastante fuerte norteamericana en la zona. A cambio de esto, Trump le ha dicho, yo los voy a proteger, los voy a defender, voy a mantener digamos, su defensa frente a los iraníes. Hay que recordar que Estados Unidos tiene desplegados sistemas antiaéreos en toda la región del Golfo. Entonces, y por otro lado, estas monarquías pueden estar, entre comillas, tranquilas en que en sus territorios no va a haber ningún tipo de alzamiento, ni de revolución, ni mucho menos, que le va a permitir seguir gobernando como hasta ahora. O sea, en el fondo acá hubo un reajuste de piezas en el tablero, en que se juntó un bloque que definitivamente estaba de acuerdo en que ya había que terminar con esto de la amenaza iraní a través de sus proxies. Y esto se ve ahora en la semana, se acaba de crear lo que Trump llama la Junta de Paz, que es la que va en el fondo a gestionar la reconstrucción de Gaza y de los 50 países que están interesados, o los 18 que ya firmaron, más de la mitad son reinos sunitas del Golfo. Y eso demuestra, digamos, que lo que se conversó probablemente octubre-noviembre del 2025 ya está empezando a gestionarse. Oye, fantástico. Me voy a mover un poco ahora del Medio Oriente. También vamos a ir lejos. Vamos a ver la reacción china. ¿Tú qué crees? ¿Qué opciones reales le quedan a China si pierde este subsidio energético implícito? ¿Tú crees que van a buscar conflicto o negociación? Eh, bueno, yo creo que negociación. Hay que entender, me gustaría explicar una pequeña cosa antes. Efectivamente, China es un actor digamos, de primer nivel, digamos, o sea, dentro del ranking, podríamos decir, del boxeo, este es un peso pesado, no es Sí, claro. peso ni semi No. pesado ni pluma, no, un peso pesado. Tiene territorio, tiene población, tiene un desarrollo, aunque está aún bastante atrás que los norteamericanos, o sea que Occidente en particular. Tiene un mercado que, si bien es grande, no es más grande que el norteamericano. El poder de adquisición de la población china no es los 1.400 millones, de ellos son 100 millones con mucho. En cambio, en Estados Unidos los 330 millones de habitantes consumen, o sea, ya los niños de 5 años en Estados Unidos consumen juguetes y se los compran, entonces el mercado es distinto. Eso por un lado. Segundo, hay que entender que China hoy, no sé, yo creo que no sé lo que va a pasar en 100 años más, pero hoy China como potencia militar es solo regional, es en el Pacífico. Los norteamericanos tienen 11 portaaviones, los chinos tienen solo 2 y uno que está por botarse al mar, o sea, la proyección de fuerza no es la misma. La calidad del armamento, el occidental está muy por delante del chino y del ruso, y eso se puede ver en Ucrania y lo que se vivió en la guerra los 12 días con Irán. O sea, ahí está el ejemplo implícito de esta diferencia. Por lo tanto, China no está en condiciones de enfrentarse o de amenazar militarmente a Occidente o a Estados Unidos en particular. Por lo tanto, lo único que le queda a China es negociar. Hemos visto incluso en esta guerra retórica entre el presidente norteamericano y el resto, incluyendo China, te subo los impuestos si tú no haces esto o aquello. Y los chinos tuvieron que bajar el moño, como se dice, bajar la cabeza y negociar, porque China no está en condiciones aún de enfrentarse de tú a tú con Estados Unidos ni con Occidente. Hay que recordar que por mucho que hayan discrepancias entre la Unión Europea y Estados Unidos,
la Unión Europea o Europa sigue siendo parte fundamental de Occidente y las industrias europeas tienen que, digamos, separarse de China y competir con China. Hoy día hay muchas empresas chinas que son dueñas de parte de empresas europeas, especialmente de tecnología, y eso es un peligro, digamos, para el futuro. Entonces, acá los chinos no tienen mucho margen donde moverse, pero no significa que no sean un actor importante. O sea, China hoy día se le conoce como la fábrica del mundo. Pero por Sí. otro lado, las espaldas de China tienen que empezar a preocuparle porque India también está siendo la fábrica del mundo. Ahí justamente me quiero meter ahora, que es cómo se está redibujando el mapa este global, porque van a haber nuevas rutas, algo ya lo mencionaste, vamos a entrar, y también queremos ver el rol de Israel en esto. Entonces, hay una ruta India-Europa, eh, y mientras se cierra el grifo del petróleo en algunos lugares para los chinos, se abren nuevos caminos. En esto, el corredor económico India, Oriente Medio, Europa. Esta va a ser la competencia directa de la ruta de la seda China. Y aquí está Israel como pieza clave. ¿Es viable y realista pensar que esta nueva ruta desde India hasta Europa pueda desplazar la hegemonía logística que China ha construido durante décadas? Bueno, tú sabes que cuando se compite, los beneficiados son es el resto de la humanidad, digamos. O sea, cuando hay competencia, se mejora la eficiencia, los productos, los precios, etcétera. Y eso nos beneficiamos todos. Ahora, no es ningún secreto, y si alguien seguía la política internacional desde hace ya bastante tiempo, incluso desde la época de Obama, Obama cambió el eje estratégico de Estados Unidos, ya divisó, digamos que el tema estratégico para Estados Unidos en lo económico y en lo militar estaba en el Pacífico, en el Océano Pacífico, o sea, China, y no en Medio Oriente, como su principal amenaza. Entonces, ¿qué hace especialmente el gobierno de Trump uno y ahora en el gobierno de Trump 2? Es desarrollar la competencia a esta nueva ruta de la seda 2.0 que China lleva más de 20 años construyendo a través de Asia. Entonces lo que hacen los norteamericanos es, bien, a incentivar a India, que tiene la misma cantidad de mano de obra, para que sea nuestra fábrica, cuando digo nuestras de Occidente, nuestra Sí. fábrica de producto, la llevamos a través de Medio Oriente y la sacamos por Israel hacia Europa. Pero para eso necesitamos pacificar la zona. Y esta es la fase en que se está. Es decir, si nosotros sacamos la amenaza iraní que conlleva a la amenaza de los proxies, tenemos estados, naciones que les interesa hacer negocio, como son las Qatar, Omán, Arabia Saudita, Jordania, Israel, el puerto de Haifa, Europa. Si pensamos hoy, Israel exporta petróleo a Europa a través de Haifa en un conglomerado con Chipre y con Grecia. Entonces ya podríamos decir que el último tercio del camino ya está hecho. Falta los otros dos tercios, que es lo que atraviesa en el fondo la península arábiga, eh, y ni tanto porque tanto Arabia Saudita como Jordania son países que se mantienen más o menos estables en cuanto a seguridad, frontera, etcétera. No se sabe de conflictos con grupos que quieran radicalizados que están en esta zona. El problema está en lo que rodea esto, que son los proxies que están financiados por Irán. Y además tenemos otro tema que no es menor, es que quienes están compitiendo por llegar a Europa, así como el puerto de salida a Europa, por un lado es Israel, con el puerto de Haifa, y por el otro lado es Turquía. Entonces, va a ser muy interesante ver qué pasa ahora en el plan de reconstrucción de Gaza, en donde israelíes y turcos están sentados en la misma mesa. Y eso es algo que va a ser bueno estar observando porque por un lado hay una competencia económica
y por otro lado hay una competencia geopolítica. Los turcos quieren volver a ser lo que fueron al principio del siglo XX con su imperio en Medio Oriente, o sea, ser ellos los que lleven el estandarte de Medio Oriente y del mundo sunita en el fondo. Y eso es algo que hay que estar viendo. Hay que recordarle a la gente, a los que nos están acompañando, que Turquía es miembro de la OTAN, pero no es ¿Sí? miembro de la Unión Europea. Y es No, algo que yo creo que nunca va a pasar, porque si llegara a ocurrir aquello, la migración de trabajadores turcos a Europa sería algo que quebraría Europa por completo, digamos. tal cual, tal cual. Déjame colocarme aquí, nombraste Haifa y Haifa es Israel. Geopolíticamente pareciera ser que Israel es un nodo conector indispensable entre el Mediterráneo y el Golfo. Eh, con estos cambios, ¿cómo transforma esto la seguridad y la economía de Israel en medio de todos sus conflictos que tiene actualmente? A ver, mira, vamos a recordarle algo a Sí, nuestros por oyentes. favor. Haifa fue el puerto principal que ocuparon los aliados en la Segunda Guerra Mundial para sacar el petróleo que se necesitaba para los ejércitos aliados desde Medio Oriente a Europa. Por lo tanto, Haifa en la historia, y podríamos ir mucho más atrás, desde la época de los griegos romanos en adelante, siempre fue el puerto de salida de Medio Oriente o de la Asia Menor hacia el mundo occidental, el Mediterráneo. Partamos de la base que desde la época de los griegos y los romanos, el Mare Nostrum, como decían los romanos, el Sí, Mediterráneo, era el mundo. Ahí se negociaba, ahí se transitaba, todos los países, todos las personas vivían en las riberas del Mediterráneo. Ese era el mundo. Y el puerto por donde salían todos los productos era el puerto de Haifa. Y eso ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, por eso era un lugar muy estratégico para los británicos y especialmente para los aliados. Y esto está ocurriendo ahora también. Haifa es el puerto que tiene la infraestructura, ahí está la tecnología, está el respaldo, está la seguridad que entrega el gobierno de Israel para que estos productos puedan llegar a Europa. Y como dije hace un rato, el tema del petróleo es el ejemplo más claro hoy de lo que está sucediendo. Ahora, económicamente esto es muy bueno para Israel y para muchos de los países que están alrededor, porque debemos entender que las relaciones, a veces no hay relaciones diplomáticas entre países, pero sí hay relaciones económicas que son mucho más profundas de lo que sí, uno cree. O sea, un ejemplo es que por muy mal que nos llevemos dos personas y que uno quiere vender y el otro quiere comprar, nos vamos a poner de acuerdo, porque así los dos es. queremos ganar. Entonces, para Israel esto es desde mi perspectiva, es un win-win, ¿sí? Además que el desarrollo que está teniendo Israel en varias áreas como la de tecnología, seguridad, etcétera, puede ser perfectamente y es perfectamente aplicable al transporte marítimo, etcétera. Imaginemos la cantidad de barcos y containers que se pueden estar dando vueltas en un puerto que vienen desde la India a Europa. O sea, y de Europa van a Estados Unidos. Entonces, que es mucho más corto que a lo mejor dar la vuelta por el Pacífico. Entonces, esto es un polo de desarrollo muy importante, pero no solo para Israel, sino para la región, los países vecinos, porque, insisto en esto, digamos, las relaciones comerciales a veces son más fructíferas que las relaciones diplomáticas. Totalmente de acuerdo. ¿Me dejas moverme a Europa ahora? Por supuesto. Eh, ¿Qué pasa con Europa en todo esto? ¿Ellos serán un jugador activo en la creación de esta ruta o simplemente un mercado pasivo esperando a ver quién gana entre Estados Unidos y China? A ver, el tema con Europa es el siguiente. Ellos tienen varios problemas. Uno, el tema de la inmigración ilegal, que afecta directamente a la seguridad de todos los estados de la Unión Europea. Y esto, si alguien prende cualquier canal de noticias europeo, se va a dar cuenta que la situación está en ebullición ya. No es que está por ebullir, sino que en ebullición. Eso por un lado, entonces, porque esto trae costos, costos económicos, costos geopolíticos, ya a lo mejor las empresas norteamericanas no les es atractivo ir a invertir en Europa o estar en Europa porque hay un tema de seguridad de por medio, o sea, hay varias cosas acá que en este tablero de ajedrez que hemos estado comentando ya hace un rato, las fichas se mueven.
Eso por un lado. Segunda cosa es que Europa necesita, obviamente, como cualquier otra región del planeta, materias primas que vienen de Asia y de África también. No olvidemos África, que está muy cerca de Europa. Entonces, los europeos deben estar mirando quién obviamente les va a entregar productos de mejor calidad a mejor precio en fecha más temprana. O sea, acá hay un montón de cosas que influyen. Pero hay algo muy importante y es algo que el presidente Trump de Estados Unidos lo ha dicho claramente. ¿Se está con nosotros o no se está con nosotros? Y eso tiene varias cosas. O sea, si ustedes europeos van a comprarle productos a los chinos, no me pidan después que yo los defienda. ¿Ok? Entonces, acá el alineamiento es muy importante. Hoy día la situación en el mundo no está para medias tintas, como se dice. O acá, si ustedes quieren, los norteamericanos deben estar muy, bastante, bastante claros en decirle a los europeos, ustedes quieren datos de seguridad, inteligencia de seguridad, bueno, tienen que negociar con nosotros. Hay que recordar que hace un tiempo atrás Trump dijo, no se preocupen por comprar gas o petróleo de Medio Oriente o gas ruso. Yo les puedo vender el mismo gas. Ustedes ven dónde se alinean. Y cuando se dice ustedes ven dónde se alinean, no es una cosa retórica, sino que es algo que se toma en cuenta. En relaciones internacionales, voy a ser metafórico, existe una libreta en donde cada país, y en este caso los Estados Unidos, el Departamento de Estado, anota quién se alinea, quién no se alinea, quién dijo, quién no dijo, y después se cobra. Podrá pasar 6 meses, un año, pero al final se cobra. Entonces, cuando ocurre una calamidad en alguna parte o se necesita ayuda y se recurre a Estados Unidos, entonces el gobierno norteamericano dice, pero usted se acuerda que yo le dije que usted tenía que alinearse y no lo hizo, bueno, vaya a buscar ayuda en otro lado. Así se Exacto. cobran las cosas en relaciones internacionales. Entonces los europeos tienen que estar mirando esto con mucha atención, pero si nos vamos a la historia, nos vamos a qué es, de dónde viene la cultura occidental, que es de Grecia. No olvidemos que en Grecia se inventó la democracia. Por estas razones el alineamiento tiene obviamente que ir con Occidente, y cuando decimos Occidente es Estados Unidos. Oye, y vamos a seguir en esta navegación que tenemos alrededor del mundo, volvamos a América. Y voy a dividir aquí dos Américas, América del Norte, y después vamos a hablar un poquito también de nuestra América Latina. Eh, y tratando de pensar en esta doctrina de America First, Estados Unidos primero, proteger los intereses propios, ya hablamos bastante de golpear la economía del rival, de fortalecer alianzas clave. ¿Dónde nos deja todo esto a Latinoamérica? A ver, yo acá quizás hayan personas que no piensen lo mismo que yo, que es que lo que voy a explicar ahora. Cuando Trump hace su campaña y habla de American First, América primero, y la quiere volver a ser grande, etcétera, etcétera, muchas personas pensaban que era como, vamos a volver a una época de aislacionismo norteamericano, Estados Unidos se va a preocupar solamente de lo que pasa dentro de Estados Unidos, Estados Unidos está protegido por dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, lo que pasa en el resto da lo mismo, mientras no los afecte a ellos internamente. Pero en realidad, y si miramos los hechos desde que Trump asume el poder, el American First no era solo eso, sino que era en el fondo cualquier cosa que afecte los intereses norteamericanos, ya sea que estén al otro lado del planeta, son parte del American First. Y esto no es de hoy día ni de ayer, esto es prácticamente, viene desde la concepción del inicio del Estado norteamericano, casi de los padres fundadores, con lo que se conoce como la enmienda Monroe. La enmienda Monroe decía, en el fondo, en un resumen muy acotado, América para los americanos. Así Y es. esta idea, hoy día en el siglo XXI, es
digamos, la doctrina de seguridad nacional. Es decir, cualquier cosa en el mundo que afecte los intereses norteamericanos, ¿sí?, son parte de lo que Estados Unidos tiene que preocuparse y lo puede hacer de manera diplomática, económica o militar. ¿Se entiende? Es decir, si en alguna parte del mundo, por decir algo, un productor de gas que Estados Unidos necesita le deja de vender a un aliado norteamericano o a Estados Unidos, eso afecta al American First. Entonces, Trump, ¿qué hace? Actúa. Y lo que está haciendo Trump en este minuto es actuar en base a esa doctrina de seguridad nacional. Para Estados Unidos, lo que haga China o lo que no haga China afecta al American First, porque afecta al ciudadano norteamericano. ¿Sí? Por ejemplo, que se bombardee una base norteamericana que está en Medio Oriente es un ataque al American First, porque la proyección de poder norteamericano ha sido tocada. Entonces, todas estas cosas que parecían algo así como de manual, no, los norteamericanos se van a preocupar de ello, etcétera, etcétera, etcétera. No, y el ejemplo más claro que apenas asume Trump empieza con esta, le voy a poner comillas, guerra de aranceles, porque él lo que busca es proteger, primero, la industria norteamericana, porque la cesantía, la inflación que hay dentro de Estados Unidos no era menor, y segundo, porque necesita de estos recursos para que Estados Unidos siga siendo, digamos, la potencia número uno del mundo. Y si nos vamos a una derivada actual de la semana prácticamente, el tema de Groenlandia. Es, Groenlandia, sí, Trump, que después podríamos hablar un poco que hay que entender a Trump por qué actúa de esta manera, pero Trump dice, voy a comprar Groenlandia, que era un territorio que estaba prácticamente abandonado por la Unión Europea, por la OTAN y por Dinamarca, quien controla el territorio. Pero bastó que Trump dijera eso para que el mundo empezara a entender que Groenlandia es estratégicamente muy importante para Occidente y para Estados Unidos. En el norte de Groenlandia, entre Groenlandia y el Polo Norte, hay un paso de mar que es una ruta marítima que es mucho más corta entre Europa del Norte y Estados Unidos. Y si eso lo controlan los chinos o los rusos, para los Estados Unidos esto es estratégicamente algo muy malo. Afecta al American First, porque no va a depender de Estados Unidos el que lleguen productos a través de esta ruta. Eso como lo primero. Y lo segundo, en el Polo Norte, a casi 2 kilómetros de este paso marítimo, hay una base china gigantesca. Entonces, ¿qué podía impedir que los chinos cruzaran este charco, digamos, y se establecieran en una parte de Groenlandia? Esto Estados Unidos no lo podía permitir. Bueno, Trump, con su retórica, dice esto, y hoy día la OTAN se compromete y ya envió, digamos, efectivos para cuidar Groenlandia, porque Groenlandia es una reserva de agua y de minerales que no se han ni siquiera cuantificado en la cantidad que puede haber. Entonces, para Occidente es fundamental y obviamente para Estados Unidos proteger esta zona. Y esto es parte del American First. y es increíble que en un año y algo el mundo sí que ha cambiado y creo que la gente, el año pasado todavía no lo sentía, este año ya lo está empezando a sentir que hay cambios, despertarse un año o cercano a un año nuevo con una extracción de Maduro, estamos en el primer mes del año, ya estamos hablando también de lo que está pasando en Groenlandia, y esto justamente lo quiero atar con lo siguiente, la encrucijada latina, en este conflicto de bloques tan marcado, Estados Unidos, America First, China. ¿Dónde debería posicionarse América Latina? ¿Seguir coqueteando, como lo ha hecho por muchos años, con China o Irán? ¿O definitivamente alinearse con el eje occidental? A ver, esto tiene un trasfondo ideológico. América Latina, desde hace décadas, ha estado transitando entre liberalismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Entonces, los norteamericanos, yo me imagino, no deben confiar mucho en este patio trasero, como lo denominaron en algún momento los norteamericanos.
Pero hoy día las cosas han cambiado. Insisto en el tema de alinearse. Los norteamericanos ya están jugando cartas claramente que tienen el respaldo de la presión o el tema de la capacidad del país. Vamos a poner unos ejemplos. Hubiera sido inconcebible que en el gobierno argentino de los Kirchner se hubiera podido llegar a algún arreglo, algún tipo de acuerdo económico con los Estados Unidos, como lo ha hecho el gobierno actual de Milei, que es ideológicamente muy cercano al norteamericano. Pero esto trae premios. Obviamente esta alineación de Milei con el gobierno norteamericano, ¿qué hizo? Bueno, que los norteamericanos visaron la venta de aviones F-16 Exacto. a Argentina. ¿Qué más hicieron? ¿Qué más pasó? Bueno, que los norteamericanos abrieron una base de abastecimiento en el sur de Argentina para sus bases en la Antártida. Eso tiene un tema económico importante para Argentina, hay un beneficio detrás de eso. ¿Qué más ocurre? Que Argentina hoy día está posicionado en el mundo como un socio norteamericano y por eso el presidente Milei o su gobierno son invitados, por ejemplo, a esta nueva grupo que va a gestionar Gaza. Entonces, todas estas cosas los norteamericanos, como dijimos antes, las habían anotado en una libreta y empiezan Exacto. a premiar. Esto es como la zanahoria y el garrote, digamos. Alguien podrá decir, pero no, esto es colonialismo. Bueno, el mundo ha vivido bajo imperios desde que existe el mundo. Romano, griego, otomano, británico, y hay que saber dónde posicionarse. Yo creo que por un tema de desarrollo, por un tema de ayuda, por un tema de lucha contra la droga, contra la corrupción, etcétera, 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 que son problemas endémicos de Latinoamérica, hoy día no se puede ser neutral. Y yo creo que por nuestra posición como Latinoamérica dentro de Occidente hay que alinearse con Estados Unidos y no con China. Negociar directamente. Hay que entender que, y eso ocurre con todos los mandatarios del mundo, acá hay egos de por medio, acá hay situaciones de poder de por medio, y hay que ser cuidadoso, pero por un tema cultural incluso, o sea, yo creo que América Latina debe estar alineado con Occidente, con Estados Unidos. Voy a decir algo que Total. puede ser súper súper cotidiano, pero en Latinoamérica comemos hamburguesa, andamos con blue jeans y escuchamos música en inglés. No comemos guantanes en todos lados, no escuchamos música mandarín, ni mucho menos. Entonces, hay algo ahí que hay que, digamos, mantener. Y yo creo que el alineamiento con Occidente, y cuando digo Occidente, obviamente a la cabeza está Estados Unidos, debiera ser lo que debiera ocurrir. Oye, Claudio, un análisis perfecto, claro. Yo podría decir hasta demoledor. Y queda claro que lo que ocurre en el estrecho de Hormuz o en una refinería venezolana afecta directamente al bolsillo y a la seguridad de todos. Mira, vamos a hacer un resumen rápido. Venezuela ya no es un aliado político de Irak, es una plataforma militar activa. La guerra contra Chile no es con misiles, sino que es con barriles de petróleo. Israel y la India son clave en esta nueva arquitectura comercial del siglo XXI. ¿Se te ocurre alguna más que quisieras agregar a este resumen rápido? A pesar de ser un resumen muy resumen, refleja claramente lo que hemos estado conversando todo este tiempo. Pero yo quisiera agregar una sola cosa que Sí, tiene que ver para que nuestros auditores puedan mirar digamos, cuando vean las noticias, puedan mirar un poco más allá de lo evidente, que es el actuar del presidente norteamericano. Yo creo que hay que mirarlo desde otra perspectiva de un político tradicional. El presidente Trump es empresario y él actúa como empresario y un empresario bastante agresivo y consigue sus objetivos con esa metodología, es decir, yo soy un empresario, yo soy un mandatario poderoso, mi empresa, comillas, Estados Unidos es la más poderosa, por lo tanto voy a colocar todo sobre la mesa y voy a ir premiándote o retrocediendo en base a tu alineamiento o cómo tú me sigues.
Y eso es algo muy importante que las personas, incluso los mandatarios, yo no soy nadie para estar Exacto. dando consejos, pero si uno revisa la manera en que Trump actúa, es la de un empresario agresivo, que no significa que sea ni malo ni bueno, es su característica. Le guste o no a la gente, le ha resultado, le ha resultado porque además de esta característica agresiva de un empresario agresivo, él mira de manera bastante amplia este tablero de ajedrez que hemos estado viendo. O sea, él sabe muy bien mover las fichas, quiénes son las fichas que están con él y quiénes son las fichas que no están con él. Entonces, sería interesante para nuestros auditores que se fijen siempre las cosas que dice Trump, que a veces parecen así como extemporáneas, fuera de contexto, pero que si uno las analiza con detalle, se va a dar dando cuenta que hay cosas que no están, digamos, que están muy claras en su visión futura de Estados Unidos. Y para terminar, una frase que no recuerdo textual, pero que el secretario de Estado, Marco Rubio, que es uno de sus principales, digamos, colaboradores, dice, cuando el presidente Trump dice algo, lo dijo hace muy poco, Sí. ¿sí? Es que lo va a hacer, no es un algo que está tirado porque sí o que se le salió de contexto. O sea, el presidente Trump lo que dice es lo que va a hacer. Le tomará más o menos tiempo, pero ahí uno tiene claro cuál es el fin de lo que él piensa, de su política de Estado y de este America First. Al final de cuentas, los norteamericanos, si se revisa sus pilares fundacionales, su filosofía como país, y nos vamos al destino manifiesto, esto de repartir, de entregar y respaldar la democracia en el mundo, de que las libertades están primero, que son cosas fundacionales de los norteamericanos cuando se constituyen como nación, como Estado, es lo que los norteamericanos ven, que algunos podrán decir, pero ¿por qué se meten los norteamericanos en...? No, es porque es parte de ellos, pero Trump le agrega el tema económico y quien controla la economía y controla la información, controla el mundo. Oye, Claudio, gracias por darnos luz sobre este tablero de ajedrez tan complejo. Aquí no sabemos que estamos dónde está el jaque mate, de repente se nos pierde el alfil, salta el peón. Oye, genial, creo que hemos conversado, hemos cubierto todo el mundo. Es un tema geopolítico y un análisis geopolítico bastante intenso, bastante bueno. Yo también creo que habría que avisarle a algunos mandatarios que escuchen este programa porque hay algunos que de repente no están escuchando tanto y sería bien, bueno, que aquí en forma simple, clara y ordenada hicimos un barrido general de lo que está pasando hoy día en el mundo. Bueno, y a todos los que nos escuchan, la pregunta queda en el aire. ¿Ustedes creen que nuestros gobiernos latinoamericanos estarán preparados para tomar partido en este nuevo orden mundial? Oye, yo lo voy a dejar ahí rebotando. Yo creo que de repente ustedes la piensen, la contesten, coloquen los comentarios. Bueno, y a todos, a todos, a todos. Nos vemos en el próximo Café con Cabaná. Tan interesante como este, desde otro lugar del mundo. Claudio, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo café. Chao. Muchas gracias.